Muy buenas noches, señoras y señores. Las causas de la crisis de Cataluña no son, desde luego, recientes. Ni siquiera se deben enteramente a este régimen del 78 que arbitró un sistema autonómico devenido en un desastre sin paliativos. Muchos son los factores internos y acaso sean los más decisivos, pero también ha habido una influencia externa que ha jugado un importante papel sobre el terreno de juego que otros han dispuesto. Y esos otros no son quizá quienes hemos venido suponiendo hasta ahora. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de quién ha estado detrás de la promoción y financiación del independentismo catalán. La abierta rebelión que se produjo en Cataluña en 2017 contó con inspiración política foránea, como hemos dicho, y con financiación extranjera. Más allá de las declaraciones oficiales, algunos estados apoyaron las intenciones secesionistas del independentismo catalán en mayor o menor medida y en un estadio u otro del desarrollo del proceso. Y junto con esos apoyos, los del magnate George Soros, encargado de ejecutar los planes del globalismo, la destrucción de los estados-nación. Ante la inacción del Estado español, el independentismo catalán ha estado ganando numerosas batallas internacionales en los últimos años. Desbordado el gobierno de Madrid en tiempos de Rajoy, se dedicó a echarle la culpa a Rusia de apoyar al secesionismo, asegurando que disponía de unas pruebas que jamás mostró. Por el contrario, algunos de nuestros socios y aliados, como los países bálticos, comenzaron a pronunciarse en favor del independentismo catalán. Particularmente, Letonia se mostró beligerante tras haber recibido 6 millones de euros del gobierno de Artur Mas, procedentes, por cierto, de la masiva evasión de capitales a Panamá llevada a cabo por el clan Pujol. Además, los parlamentos de Dinamarca y Suiza aprobaron apoyar una salida democrática y negociada a la cuestión catalana, y los parlamentos finés y sueco condenaron la violencia policial que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017. Y mientras Eslovenia declaraba que los catalanes tienen derecho a la autodeterminación y rechazaba el uso que el gobierno español hizo de la fuerza y las amenazas de una intervención militar, el ministro de Interior del gobierno belga se mostraba dispuesto a que Bélgica fuese el primer país en reconocer la independencia catalana. Los independentistas, además, pudieron presumir de ciertas connivencias con el poderoso Estado de Israel, pues este, aseguraba Artur Mas, es claramente un compañero de viaje de Cataluña. Y en ese batiburrillo de influencias externas sobre el proceso independentista debe señalarse una determinante, la de George Soros. ¿Por qué tendría el abanderado y ejecutor del globalismo interés en la fragmentación de España? ¿Acaso esta no podría alentar una serie de conflictos en los estados europeos en los que existen querellas internas de tipo nacionalista? Por supuesto que sí. Y es que lo que persigue el globalismo es la destrucción o el debilitamiento del Estado-nación, y nada mejor que fragmentarlo para debilitarlo. A eso se está dedicando Soros, a eso se está dedicando el globalismo. No olvidemos que el objetivo no es meramente la destrucción de la unidad, sino de la identidad, razón por la cual el mismo Soros es quien promueve la masiva inmigración ilegal en Europa. Detrás del movimiento secesionista no se encuentra Rusia, se encuentra el globalismo, se encuentra George Soros. Su propósito, lograr naciones sin Estado. Don Juan Antonio de Castro, muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, lo primero que nos asombra de toda esta historia es la pasividad del gobierno de España, que es verdaderamente como para no creerlo. Sí, es tan asombroso toda esta cuestión que después de tantos años hemos podido constatar, ¿no?, en el momento del referéndum y con todo el problema, las dificultades que tenía España a hacerse escuchar internacionalmente, sobre todo a ser apoyada por algunos países, ¿no? Yo creo que el fallo no solamente de un gobierno, sino de los varios gobiernos que hemos tenido y que han negociado de una manera o con otra con Cataluña, creo que el gran fallo de esto ha sido el perder la batalla exterior y perder la batalla interior. Yo creo que desde el punto de vista exterior está clarísimo que había que haber hecho unas campañas, pero mucho más a nivel mucho más académico y serio sobre derecho constitucional e internacional y justificar cuáles eran las posiciones de España. No se ha hecho. Se ha creído simplemente en que estas embajadas podrían defenderse, y de hecho las pobres embajadas con un embajador al mando seguramente sin tener detrás unos buenos estudios y meter dinero, porque había que haber metido dinero igual que los independentistas lo han metido, ¿no? Por un lado eso, por el otro lado yo creo que también de manera externa, y lo hablaremos seguramente hoy, es todo el tema de nuestra influencia en la propia OTAN y en las instituciones occidentales, ¿no?
Creo que ahí también hemos fallado. Y desde el punto de vista interno, pues realmente algo tan absurdo como que nuestra propia agencia de cooperación, AECID, pues por ejemplo, ha estado financiando, dándose cuenta o no, a instituciones como Novact y a otras que se dedicaban a la no violencia, a la resistencia no violenta en España. Entonces dices, ¿qué hace la agencia de un Estado, de un gobierno, apoyando la resistencia no violenta? Es que es completamente absurdo. Que solo puede ir contra el propio gobierno, por Entonces definición. Dices, ¿pero por qué lo han hecho? ¿Por un acuerdo político? Porque a cambio de eso han conseguido una posición política. Pues qué desastre. Porque han reforzado de tal manera, por ejemplo, a la institución Novact, que se ha convertido en una de las piezas maestras de la ANC. Claro. Y podremos hablar de lo que la ANC también ha hecho a partir de ahí, ¿no? Hablaremos de eso, desde luego que sí. Bueno, algunos estados, en teoría socios nuestros, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, han manifestado una comprensión y una proximidad por el independentismo, por el secesionismo catalán, que está fuera de toda duda a estas alturas. Sí. A mí muchas veces, no sé, a veces estoy en Suiza o en Francia y me dicen, no, pero si es que Cataluña, no sé qué, es como si hubieran ganado absolutamente el mensaje de comunicación, ¿no? Yo creo que es que lo que ha habido es tal trabajo, por ejemplo, Artur Mas no solo fue a Independent Diplomat a Estados Unidos, sino que se fue a la OTAN directamente en el año ya 2013, me parece que es en el 13 y en el 14, está invitando al secretario de la OTAN, yendo a la OTAN, a hablar y a decir que hay que apoyar al independentismo. ¿Qué más viajes no haría y qué más no harían las agencias o pseudoembajadas en el exterior para promover esto, ¿no? No cabe duda que ha habido inversión tanto en think tanks internacionales, en universidades y, por supuesto, en la influencia a través de OTAN. Yo creo que eso es muy importante. O sea, han ganado un poco la batalla dentro de la propia Organización Atlántica. Y es esa confianza en la Organización Atlántica, yo creo que la que les lleva a tener tal fortaleza y a que muchos países de la propia organización, como Bélgica o otros, hayan inmediatamente pensado incluso en ponerse del lado del independentismo, ¿no? Es cierto. Así es, la verdad es que la labor de los gobiernos españoles han sido verdaderamente lamentable. Pero bueno, luego hablaremos de la trama rusa, pero en principio, por la situación geopolítica en este momento, es creíble que Rusia tuviera interés en atacar el flanco sur de la OTAN en Europa. Es decir, que el argumento que luego se creará, que como veremos es falso, sin embargo, es plausible sobre el papel. En el marco de la Guerra Fría, desde su existencia, desde que empezó la Guerra Fría, pues siempre está Rusia, Estados Unidos y la OTAN en general enfrentados, teniendo siempre cuidado de que no avance más una o la otra en una dirección o en otra. Entonces eso es clásico. Por supuesto, Rusia va a estar interesada en todo lo que pueda debilitar a la OTAN. Bien, dicho eso, a partir de ahí, yo creo que más bien Rusia, y lo veremos quizás, lo que más ha jugado es el papel de rémora del tiburón Soros Occidente, ¿no? Está ahí el pececito que va comiendo las migajas y que si puede sacar algún rédito, pues estupendo, pero desde luego no es el protagonista. O sea, yo creo que eso ya está quedando cada vez más absolutamente claro y no puedo entender cómo instituciones como el Instituto Elcano o periodistas como Alandet en El País o otros hayan llegado a ir al Congreso de Diputados, a la Cámara de los Comunes en Inglaterra, a demostrar que esto era un tema de Rusia. Pero por favor... O sea, ¿cómo el gobierno español ha podido creerse eso? Es la pregunta, porque, por ejemplo, González Pons en su momento salió diciendo que tenía pruebas de que estaba Rusia detrás de todo este asunto, sí. Pruebas que, por otro lado, jamás mostraron. Es decir, y el gobierno español no se puede creer esto cuando además consta en los documentos de las propias fundaciones de Soros que Rusia no está detrás. Claro, eso lo veíamos en el documental, ¿no? Sobre la posición incluso de Rajoy en su momento. Yo creo que siempre la visión PP y tal, bueno, estamos en la OTAN, cuidado, que no se nos vaya a considerar un mal socio. Entonces, con ese complejo tremendo de que estamos jugando a malos socios de la OTAN, nos hemos dejado comer el terreno, no solo la OTAN, sino poner en peligro la soberanía de nuestra nación, porque no hemos cuidado suficientemente observar lo que estaban haciendo los dos principales actores de la OTAN, que son Estados Unidos e Inglaterra. No olvidemos, y luego hablaremos también, que todas las instituciones que están financiadas por Soros también están financiadas por el Reino Unido, por la National Endowment for Democracy americana y por una serie de organismos que los encontramos a todos en los mismos sitios. O sea, que es que al final lo que no hemos tenido es el ojo para decir, cuidado, ¿qué pesa más, mi posición en la OTAN o tendré que revisar en cierto modo esa negociación de OTAN para no dejarme pisotear incluso mi soberanía? Y yo creo que ahí ha fallado tremendamente
Rajoy, y por supuesto que ha fallado, y que no es que haya fallado el gobierno actual, es que el gobierno actual está encantado con lo que ha pasado. Claro, lo que sí es creíble es que George Soros esté detrás de todo este asunto y no podemos tomárnoslo a la ligera porque es la segunda fundación más poderosa después de la fundación de Bill y Melinda Gates. Estamos hablando de un enorme volumen de millones de dólares al servicio de determinadas causas, en este caso al servicio del secesionismo. Del secesionismo. En las últimas décadas, 32.000 millones de dólares, se dice pronto, inyectados en la sociedad civil, ingeniería de sociedad civil, ingeniería social, ingeniería financiera, ingeniería de inteligencia, manejar completamente esas diferentes, digamos, áreas, ¿no? O ingenierías. Lo que ocurre sí, entonces, al final, estamos como siempre con el tema de los globalistas, ¿no? Todo se compra, se ha comprado hasta la intervención y el independentismo. Se ha comprado el dinero inyectado por Soros en una serie de instituciones y think tanks y en apoyo a la Generalitat a través de Independent Diplomat y otros, ha sido tal que negarlo, como lo hacía el otro día Nacho Torreblanca en ese interview que le hace a Soros y que parecen decir los dos, jamás hemos querido ni hemos tocado la independencia de Cataluña. Pero por favor, ¿cómo se puede ser tan mentiroso? O sea, de verdad, hay que decirlo, y las cifras están ahí. Lleva 2 años